por esa parte, la presentación está en inglés, pero voy a estar hablando en español, me parece que es lo mejor para hacer. Entonces, mi tema de doctorado es cómo incorporar ideas de economía circular con todo el paradigma de ciudades inteligentes, y en este simposio voy a tratar de exponer los resultados de la primera parte, que es tratar de generar un modelo general para el flujo de residuos. Bueno, como todos sabemos, el tema ambiental es pertinente y es relevante. Acá en Europa, la Unión Europea, por ejemplo, ya está mandando paquetes de economía circular para controlar el tema de residuos y materiales específicos que se están perdiendo en la economía. Como dije, mi tema central de tesis es el rol del espacio para facilitar el reuso de materiales residuales en ciudades-regiones. El tema es complejo, y lo que trata de hacer es establecer un vínculo entre el planeamiento espacial regional y otros dominios como es la ecología industrial, economía circular y ciudades inteligentes, que es un tema que no está muy explorado en la literatura. Entre los bloques que se intentan explorar es temas de información, temas de métricas e indicadores, y modelos, y se espera que con estas tres fuerzas generar un entendimiento más teórico sobre cómo mejorar el manejo de residuos en nuestras áreas. Voy a estar hablando del trabajo 2, que es generar el primer dato, el primer modelo general de residuos, pero esta es la configuración general del doctorado, por si después lo quieren ver. Y se identifican áreas críticas en cuanto a teoría, modelaje, métricas e información. Y dado que esto no está en conjunción, después es muy difícil hacer teoría sólida sobre cómo hacer un manejo de residuos eficiente y sustentable en ciudades. Para esto, el supuesto que tenemos es que la parte de ciudades inteligentes, digitalización, industria 4.0, tiene mucho que aportar a este sector, ya que por lo que estamos viendo, por lo que identificamos, no está del todo explotado esto. Y si hay compartimentos, hay silos, y esta información no está integrada, y eso está en el corazón de lo que es ciudades inteligentes y la integración de información. Estas son las preguntas que estoy tratando de contestar actualmente, que es cómo hacer un modelo general sobre flujos, y actualmente estamos interactuando con municipalidades para ver qué colaboración se puede establecer en términos de data. Todos sabemos que en temas de transporte, la parte de ciudades inteligentes y digitalización tuvo una revolución en los últimos 10 años. Por ejemplo, la plataforma de Google, todo el tema de georreferenciación y transporte, usa un sistema estandarizado que se llama GTFS, y la idea sería, esto es como una motivación que traemos, de la potencialidad que podría llegar a tener, empezar a estandarizar y brindar estadísticas y data estandarizada a lo largo de toda la cadena de residuos. Entonces la metodología que se siguió fue identificar desde la literatura potenciales dónde estaba faltando información, mediante la consulta de expertos empezar a entender el sistema de basura, y después traer del dominio de ciencias de la computación un lenguaje específico para modelar este tipo de problemas. Esto es muy básico. Lo que entendemos es que hay cuatro grandes actores: generación, transformación, uso, guardado de basura, y después hay contenedores y hay sistemas de soporte. Esto se genera un modelo conceptual muy a grandes rasgos, que tiene una parte institucional y objetivos. Después hay una parte de espacialidad, que es una parte que está relegada en los estudios de basura, los roles, y contenedores y la basura en sí. Y después la parte de transporte, que la logística es una parte muy importante en residuos. Después, por supuesto, que hay temas dinámicos,
en todo esto. Por ejemplo, contenedores pueden ser evaluados en tiempo real, y esto también tiene que estar reflejado en este modelo. Continuamos el trabajo tratando de entender los atributos que deberían tener estas clases. Por ejemplo, un contenedor habla de capacidad, habla si es un espacio formal o informal, etcétera, etcétera. Finalmente, con entrevistas a actores relevantes, pudimos empezar a establecer cómo el sistema operaba en distintas ciudades, y la idea de este modelo es que tenga una potencia para que sea aplicable a distintos tratamientos de residuos y que tenga la potencialidad de ser generado en distintas ciudades. De empezar a estandarizar esta información desde la academia, o desde las municipalidades, o desde los actores que trabajan con residuos, creemos que abre una potencialidad para generar herramientas que puedan ser aplicables a distintas municipalidades. Y que además esas herramientas puedan ser exportadas e importadas, y que haya transferencia de conocimiento en distintas localidades. Entonces, acá voy a presentar brevemente lo que pasó para Buenos Aires. Entonces, y cómo este modelo podría ser aplicado en la medida que se empieza a generar información. Entonces, lo que vimos antes digamos, en clases formales, ahora se traduce en, por ejemplo, generación de residuos. Pueden ser residentes, comerciales o industrias. Eso tiene una locación, hay un edificio, una calle o una esquina, una manzana, que es donde se observa ese punto de dato. Ese dato podría ser en papel, después esa basura es papel, plásticos, etc. Y así sucesivamente. Eso genera las campanas. De las campanas pasa otra vez a las cooperativas de trabajo, las cooperativas que son las encargadas de recolección y reciclaje. También hay información de eso, pero está todo en silos. Tenés distintos organismos dentro de la Municipalidad de Buenos Aires que se ocupan del tratamiento de datos de diferentes formas, y con la integración de esto sería más fácil entender cómo es el flujo de residuos en la ciudad. Entonces, el modelo que estamos proponiendo... ¿Te quedan 2 minutos, Jonathan? Sí, ya estoy tratando de cerrar. El modelo que estamos intentando generar es armonizar y estandarizar la data sobre residuos en ciudades. Una de las grandes contribuciones que se está haciendo acá es tratar de incorporar la parte de espacialidad, que esto por lo general se trata en temas de metabolismo urbano o simbiosis industrial, y la parte de planeamiento regional o de ciudades está relegada. Entonces es una contribución integrar la parte de metabolismo urbano con herramientas geográficas. Y finalmente también se está incorporando la parte de circularidad, tratando de cerrar los círculos mediante reutilización de recursos. El próximo paso sería ahora empezar a recopilar data, intentar ver cómo esto podría ser albergado en una misma plataforma, y después, mediante el uso de entrevista con los actores, empezar a entender cuáles son las preguntas relevantes que tienen sobre escenarios. Por ejemplo, a la hora de densificar una zona o expandir una ciudad o región, el tema de residuos es importante, y creemos que este tipo de herramientas podrían ayudar bastante a la planificación. Sobre todo si se trata de herramientas que permitan generar información de base abierta, ¿no? de público acceso, que hoy es un poco difícil de conseguir. En este espacio, digamos, queríamos aprovechar este espacio para ver si hay posibles interesados o que tengan data, información que nos puedan ayudar a trabajar con esto. Si conocen herramientas de simulación que puedan ser relevantes para simular esta gran cantidad de data. Y eso es básicamente todo. Y creo que ya estoy en Gracias, tiempo. Jonathan. Muchas gracias. Ahí Margarita puso un comentario que va para los comentaristas. Tenemos en total 10 minutos, entonces si es que hacen un comentario más largo, pueden ocupar el tiempo. Si es que se desea hacer preguntas a quienes presentan, los doctorandos, necesitamos manejar mejor el tiempo, entonces tienen que ser más breves.
Sigamos con el mismo orden. Sandra, Lake y luego Juan. Muchas gracias Jonathan por tu trabajo. Creo que hay un tremendo esfuerzo en tratar de establecer modelos que se puedan aplicar para las ciudades en cuanto al manejo de residuos. Sin embargo, yo creo que hay una problemática que es muy sencilla, que es muy básica, y que es justamente la carencia de datos que nos permitan tener insumos como para poder modelar. Entonces, pondría una alerta sobre ese tema, porque creo que si pensamos a nivel latinoamericano, la sensación que yo tengo es que ni siquiera hay vigilancia ambiental de esto. En el caso particular de Chile, el tema de la disposición de los residuos es un tema que está bastante atrasado, sobre todo con la escasa fiscalización, y a lo más podemos tener datos de emisiones que pueden a lo mejor ser de utilidad. Sin embargo, yo creo que para nosotros sería interesante, tal vez como CDEUS, pensar en posibles estudios de caso, porque esta es una problemática de alto interés en Chile. Lake. Ya, encantada de intensificar un poco los comentarios. Me pareció un proyecto muy entretenido, muy interesante. Me gustó mucho la presentación, el uso de los diagramas Venn, etc. Obviamente algunos de los gráficos son demasiado chicos para realmente aportar a un conocimiento, entonces sería bueno sintetizar eso y simplificar para que uno realmente entiende, porque si bien un modelo puede ser muy complicado, normalmente hay ciertas cosas simples que uno sí puede identificar comunicativamente. Me gustó mucho también los 4 componentes entrando a ese proceso, no solo la economía circular, sino el metabolismo urbano, la tensión entre planificación e implementación y diferentes modelos. Y eché un poco de menos eso a lo largo del proceso. Siento que se perdió un poco esos aspectos y que o deberías especificar que dejaste afuera algo o que lo vas a tomar en otros momentos o fases de la investigación, porque me parecieron muy buenas categorías para abordar la complejidad de este tema. Y de ahí un par de observaciones. Uno es que el contexto es muy importante en este tipo de estudio, incluso para las modelaciones. Entonces, estaba preguntando, ¿dónde? Finalmente dijiste Buenos Aires, que me parece súper bueno, pero hay que entender, y aquí eché de menos un autoplanteamiento o reflexión sobre los límites de Smart Data y los límites de la modelación. Y particularmente si uno está tratando de crear un modelo para distintas ciudades, yo esperaría que tú lo planteas como que aquí estoy buscando desarrollar el modelo en base a Buenos Aires, una ciudad del sur global con ciertas características. Lo voy a probar en otra ciudad, no sé, del norte global o de otro país o de África o India. Y de ahí eso me va a permitir ver cuáles son los aspectos que hay que calibrar para poder aplicar realmente este modelo en distintos contextos. Todo eso dicho con mucho entusiasmo, porque realmente creo que estos modelos pueden ayudar a visibilizar. Lo último, que eché de menos un poco algunas variables relacionadas, las debilidades del Smart Data que dejan afuera muchas características sociales, ¿no? Según de dónde vienen, particularmente género, pero también a veces vulnerabilidad, a veces nivel socioeconómico, etc. Entonces, abordar un poco algunas de las dudas que uno puede hacer de Smart Data, pero en general muy motivador el estudio y espero ver los resultados. Juan Antonio. Gracias, Nicolás. Bueno, muchas gracias, Jonathan, por la presentación. Y yo creo que el desafío típico de estas cosas, y también en particular como yo lo visualizo en tu trabajo, tiene que ver con acotar ciertos alcances. Pero hay cosas que yo creo que son importantes de irlas pensando.
hay una primera mirada respecto a una crítica inicial. A mí personalmente el concepto, o sea, en general no personalmente, en la literatura el concepto de ciudad inteligente es un concepto también bastante discutido y con mucha polémica asociada, o sea, no es tan claro, y en ese sentido también es súper importante, me parece a mí, acotar a qué te refieres con ciudad inteligente, si ese sentido es, porque precisamente hace la bajada respecto a lo que tú quieres hacer finalmente, que es la implementación y la transferencia. Y una discusión relevante en otra literatura, más bien desde la geografía crítica, precisamente pone en cuestión algunas de estas cuestiones. Es cierto que eso no tiene mucho que ver necesariamente con la modelación, pero tradicionalmente hablando, pero yo creo que estamos en condiciones, y es muy importante hacer ese salto, poder decir, mira, a mí este modelo en el fondo de relaciones, sí debiera considerar algunas de estas visiones más críticas, en particular por la dificultad que tiene en la implementación y la transferencia, este tipo de cosas. Y ahí de nuevo me acuerdo, acaba de decir Lake en términos de la bajada, en el fondo, cómo este esquema más abstracto que tú construyes respecto a las relaciones de distintos componentes, cómo se adapta a un contexto, en particular a la ciudad de Buenos Aires, pero cómo se adaptaría a otros contextos, sobre todo para poder facilitar la transferencia y la implementación. Y ahí en ese sentido yo creo que, claro, por una parte pueden haber limitaciones de datos, y uno podría simular algunos y no necesariamente tener tanto realismo, pero al menos generar el componente completo, digámoslo, funcionando. Pero me parece que ahí podría ser muy valiosa esta interfaz entre que por una parte tú estás generando un sistema tecnológico, pero cómo ese sistema tecnológico tiene una conversación con el contexto, con la implementación de la transferencia y sobre todo con esta discusión muy necesaria en el proceso de, por ejemplo, de economía circular, en donde hay un contexto social, hay un contexto específico en la implementación. Entonces, gastar tiempo en eso, yo creo que es muy valioso, pero evidentemente es parte de la decisión que tú debes tomar en términos de para dónde dirigir las cosas, si darle más énfasis a lo tecnológico o más bien a cómo esto empieza a conversar con la implementación, manteniendo el alcance de una tesis de esta naturaleza. Jonathan, tienes 1.5 minutos si es que quieres comentar de Sí, vuelta. sí, en cuanto, digamos, acá lo que se está tratando de implementar es un cascarón de ordenar la información. Lamentablemente, la asociación más cercana es el Smart City, Sociedades Inteligentes, y sí estoy de acuerdo que estoy en duda sobre si asociarme con este concepto o no, porque en realidad lo que se trata es la digitalización de información y de estandarización, en realidad. Y lo que se está intentando hacer, que es el desafío, es generar algo que sea algo general, para que sea aplicable en distintos contextos y en distintas tipologías de residuos, más allá del contexto, porque por ejemplo, para la información que tenemos de transporte, todas las ciudades, hay ciudades que tienen buses, otras que tienen metro, otras que tienen taxi, pero eso todo podría ser resumido en modos de transporte, y todos siguen una ruta, formal o informal, ¿no? Entonces, hay algunas características o componentes generales que todas las ciudades enfrentan, y que a veces es necesario estandarizar la información para que pueda ser usada. Y en particular, el tema de residuo es algo que está un poco rezagado en cuanto a sistematización y transparencia de información. Y eso es a lo que apunta el trabajo. Muchísimas gracias, Jonathan, sobre todo por ceñirte al